En la Biblia, en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, está la historia o la parábola más bien, de el hijo pródigo. Esta parábola es tal vez la parábola más conocida y bueno, hoy quiero hablarles de ella. Es una parábola maravillosa porque habla y resalta el buen carácter del Padre Dios que tenemos. Es una parábola que habla de ese Padre, el Padre del amor. Y ese Padre que tiene cuidado de todos, ese Padre que entiende que todos son sus hijos, porque Él es el creador de todos. Así que quiero iniciar con la parábola, con la ayuda de Dios, en el nombre de Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta es la parábola del hijo pródigo. Una parábola con una riqueza enorme. Una parábola que descubre el verdadero carácter del Padre, revela el verdadero carácter del Padre. La parábola o la narrativa esta cuenta que había un padre que tenía 2 hijos. El padre aquí de esta parábola está representando a Dios, al Creador.
al Padre de todos y cada uno de los seres humanos. Perdón. Y entonces, el Padre representa a ese Dios y el Hijo menor representa a ¿cómo decirlo? A una parte de los hijos de Dios, y el Hijo mayor representa a otra parte. A ver, yo soy un poco más claro. El Hijo mayor representa a los religiosos de hoy día y los religiosos que siempre han existido. ¿Quiénes son los religiosos? Los que creen que solo ellos son dignos del amor del Padre, que solo ellos son dignos de ir a una eternidad con Dios el día que mueran. Esos son los religiosos, los que señalan, los que cuestionan, los que se enojan cuando Dios decide perdonar incluso al más pecador. El hijo menor está representando a aquellos hijos de Dios que son rebeldes, que son personas que disfrutan el pecado, que disfrutan y que se ocupan en los placeres de este mundo. Eso hay que dejarlo claro. El hijo menor no era un buen hijo. De hecho, era un grosero porque le pide la herencia al padre, aún estando su padre con vida. Esto para un padre era una deshonra impresionante. Y la historia dice que el padre, cuando este hijo, el hijo menor, le pide la herencia, él no tiene reparos en darle la herencia. De hecho, dice que le da la herencia a ambos. A ambos les reparte la herencia. Yo sé que este padre sabía que a su hijo, no sé si usar la palabra le convenía, yo creo que sí, que a su hijo le convenía esta experiencia de irse al pecado, a los placeres pecaminosos, porque después, y solo después de pasar por ese tiempo de pecado, él iba a tener una experiencia de vida, la cual no iba a querer repetir. Así que les da la herencia y el hijo menor se va a una región, a una provincia apartada y empieza a vivir una vida de placeres, una vida de pecado. Pero llega el momento en el que el dinero se le termina, la herencia se le termina y se ve en una situación muy precaria a tal grado de que se encuentra en la condición de cuidar cerdos. Para un israelita en aquel momento era algo muy bajo, era mucha humillación ese trabajo de cuidar cerdos, puesto que los cerdos o el cerdo era un animal inmundo. Entonces dice que allí él toca fondo. Era tanta su desgracia, su desdicha, que quería incluso comer del alimento que comían los cerdos, pero parece ser que ni siquiera este alimento podía comer. Entonces dice que vuelve en sí, como que reacciona. Es como que este hombre no estaba en su juicio cabal, no estaba en su estado normal, entonces reacciona y dice: lo que tengo que hacer es volver a casa de mi padre, porque allá no hay las necesidades que estoy pasando aquí. Allá no hay esta vida de miseria que estoy viviendo aquí. Y entonces es esto lo que decide. Dice: volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Esa es la conclusión a la que él llega. Si mi padre al menos me recibe como uno de sus jornaleros, yo voy a tener una buena alimentación, un buen descanso en las noches, y efectivamente eso es lo que él propone en su corazón, una actitud humilde, y es lo que hace cuando se encuentra con su padre. Pero qué lindo este encuentro con su padre, ante todo porque dice la parábola que el padre lo ve venir a lo lejos. Esto habla de que el padre siempre estaba muy al pendiente
de su hijo, tal vez mirando ese camino, ese sendero por donde un día se fue. Y su padre sabía y deseaba con todo su corazón que su hijo regresara. Y no perdía la esperanza, porque su hijo nunca dejó de ser su amado hijo. Aunque el hijo tal vez había llegado a la conclusión de que ya no era digno de ser hijo de aquel buen padre, de que tal vez su padre le había quitado la paternidad, el padre no pensaba esto. El padre estaba lleno de amor por su hijo. Y lo que más deseaba, vuelvo y digo, era que su hijo regresara. Y hay un momento en el que lo ve venir a lo lejos. Y sale a su encuentro feliz. Dice que se echa sobre él y lo abraza y sobre su cuello y lo besa. Y su hijo efectivamente empieza a decirle las palabras que había propuesto decirle. Y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y su hijo quiere seguir. Pero pareciera que su padre pone una mano en su boca y le dice: hijo, calla, ¿cómo se te ocurre decir tal cosa? ¿Cómo se te va a ocurrir decir que ya no te recibo como mi hijo? Si nunca se deja de ser hijo. Nunca he dejado de ser tu padre, hijo. ¿Cómo es posible que diga que yo te puedo? ¿Cómo es posible que creas la posibilidad de que yo te pueda ahora recibir como uno de mis jornaleros? Eres mi hijo. Aunque la parábola no dice esto, estoy seguro que esta fue la actitud y las palabras muy parecidas, así tuvo que haber dicho este padre. Se alegró tanto el padre que mandó a hacer una gran fiesta, hizo que a su hijo se le pusiera un anillo de oro en su mano, que se le vistiera con vestiduras espléndidas. Esto habla de restitución. El padre restituye a su hijo a su estado original. Se alegra porque las palabras que el padre dice es: este mi hijo era muerto, se había perdido y ha regresado, ha sido encontrado, alegrémonos, hagamos fiesta. Pero el hermano mayor, el hijo mayor, estaba en el campo. Dice que cuando regresa, se encuentra con todo el bullicio de la fiesta y pregunta: ¿pero qué es lo que sucede? Dice que llama a uno de sus criados y le pregunta: ¿qué es lo que sucede? Y el criado le dice: pues que tu hermano, el menor, el que había desaparecido, ha vuelto a casa y tu padre está feliz, hizo hacer una gran fiesta y nos estamos regocijando porque es tiempo de felicidad. Pero dice que este hombre, el hermano mayor, se enojó. ¿Cuál debió haber sido la actitud de este hombre? Entrar corriendo porque su hermano menor había regresado. Igual que su padre, echarse sobre él, sobre su cuello y besarlo. Y unirse a esa gran fiesta, a esa gran alegría. Pero no fue así, dice que se enojó. Tan así fue su enojo que no quería entrar. Tanto fue aquello que su padre tuvo que salir a rogarle, dice que le rogaba. Y el hijo, este hombre, el hijo mayor, le dice al padre, porque su padre le dice que el versículo 28 dice: salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Dos cosas aquí. La primera, le está diciendo al padre: padre, yo he sido bueno contigo, he sido buen hijo, pero tú has sido malo. Yo he sido justo y tú has sido injusto. Eso es lo que el hijo está diciendo aquí. Yo he estado aquí sin desobedecerte nunca todos estos años y tú no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Lo leyeron? Tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahora, él dice:
todo este tiempo nunca te he desobedecido, jamás he sido desobediente a ti. Eso era mentiras, mentiras, totalmente mentira. Lo que pasa es que el Padre es un Padre bueno. Y aquí Él solo calla, no le reprocha, calla. El Padre hubiera podido decirle, hijo, no es verdad, no es verdad, hijo, pero entra, que mi amor es igual para todos, mi amor es incondicional. Versículo 30, pero cuando vino tu hijo, dice este hermano mayor, ¿sabe qué? El amor ni siquiera le alcanza a este hombre para llamar a su hermano hermano. Debió haber dicho, pero cuando vino mi hermano, usted no, ni siquiera para eso le alcanzó su afecto, su amor por su hermano. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Eres injusto, papá. Eso es lo que él estaba diciendo. Entonces ahora el padre, después de un tiempo de silencio, le habla y le dice, versículo 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué es lo que el padre está diciendo aquí, hijo? Todo lo mío es tuyo, hijo. Lo que pasa es que tú no me has conocido a pesar de haber estado viviendo una vida cerca de mí. No me has conocido, hijo. Todo lo mío es tuyo. En otras palabras, el padre le está diciendo, hijo, hubieses podido hacer una fiesta cada que se te hubiese venido en gana y gozarte con tus amigos, porque es que lo mío es tuyo, hijo. Yo soy un padre bueno, hijo. Estás equivocado, estás juzgándome de manera equivocada. No conoces mi verdadero carácter, hijo, porque así es el religioso. El religioso no conoce el verdadero carácter de Dios. El religioso juzga, señala, condena. Para el religioso, si una persona es pecadora ante los ojos de ese religioso, entonces esa persona tiene que pagar con su misma vida incluso, o en un infierno eterno. Pero no es así Dios. Dios es el Padre de todos. Por eso Él tiene cuidado de todos. Por eso Él tiene una gracia extendida a todos. Esa gracia cobija a todos sus creados, sus hijos. El Padre le dice, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque tu hermano, escuchen lo lindo. Aquí el Padre le clarifica algo a su hijo mayor. Le dice, hijo, mi hijo que regresó, es tu hermano. Le dice, tu hermano. Lo confronta con eso, porque él había dicho, tu hijo. El padre le dice, es tu hermano. Tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Miren esto. Tu hermano era muerto, estaba muerto en delitos y pecados, muertos en esa vida de placeres mundanales. Se había perdido. Era uno de los miles y millones que se habían perdido, hijo, pero ha regresado. Ha sido encontrado, ha sido hallado. Ha sido hallado. Y es que para eso vino Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Lo que se perdió fue usted y yo. Nosotros nos perdimos. En nuestros delitos y pecados morimos. Y Jesús vino a buscarnos. Y estoy seguro que Él no fracasó en su misión, en la misión que el Padre le delegó. Él vino y Él tenía todo el poder para salvarnos, para salvar incluso al más pecador.
De esto habla esta parábola. Tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado, ha sido encontrado. La actitud del hijo menor es una actitud humilde. Él quiere regresar a casa de su padre. Pero el hijo menor tampoco conocía a su padre. Claro que no, por eso termina pidiéndole la herencia de manera muy grosera, deshonrando a su padre y se va, porque cree que hay algo mucho mejor que el afecto, los cuidados de su padre. Entonces cuando regresa, él regresa y lo que lo motiva a regresar, o mejor lo obliga a regresar, es la gran necesidad que está pasando. Él no regresa con una actitud de arrepentimiento, realmente no. Él concluye que en casa del Padre hay buen alimento y buen descanso, hay una buena cama donde pasar las noches. Eso es lo que lo lleva a él a volver al Padre. Pero no es tanto que él reconozca que el Padre es bueno, sino que es la necesidad lo que a este hombre lo obliga a volver a casa de su padre. Y el padre no tiene problemas con eso, lo recibe, lo cobija con todo su amor. Abre la puerta de su casa y lo restituye, le da todo su amor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, versículos 18, 19, 20 y 21, encontramos una de las leyes de aquel entonces. Esa ley decía que si un padre o una madre tenían un hijo que era contumaz, rebelde, la palabra contumaz significa rebeldía. O sea, si tenían un hijo que tenía un alto grado de rebeldía y además era glotón y borracho, pues tenían que tomar a su hijo y llevarlo ante los ancianos de la ciudad. Eran los que hacían las veces de jueces. Y luego los ancianos lo daban a los hombres de esa ciudad para que lo apedrearan. Lo apedrearan hasta morir. Fácil, muy fácil para estos padres, ¿no? Sencillo. Sencillísimo para un buen padre tomar a su hijo y porque es muy rebelde, porque es un desobediente, porque es un grosero, porque es alguien que lo deshonra, entonces lo toma y lo lleva y lo entrega para que lo maten. Se llama muerte por lapidación, es una muerte espantosa, debe de serlo. Pero vemos estas leyes y es como que fácil, ¿no? Sí, ya. El padre entonces toma a su hijo, lo llevan y vea, mátenlo porque es un hijo. O sea, yo no encuentro amor en estas leyes. No, en estas leyes la oportunidad es muy poca. Dios es un Dios de oportunidades. Él es amplio en perdonar. Él es el Dios que siempre dará una oportunidad más. Nunca se acaban las oportunidades con Él. Él es el Dios de las misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor nunca termina, nunca deja de ser. Dice 1 Corintios capítulo 13, el amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. Y les hablo de esto porque Jesús aquí, Jesús viene a revelar el verdadero carácter del Padre a través de esta parábola y a través de muchas otras y de todo lo que Él dijo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Este Jesús es el Dios al que amo, al que adoro. Este Jesús es del que cada día me enamoro más. Él vino a dar a conocer al verdadero Dios. Al verdadero Dios. Él dijo, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa era su misión. Además,
obviamente, de rescatarnos a todos, de buscarnos, de salvarnos, de restituirnos, de volvernos a nuestro estado original, a lo que perdimos, a esa gloria de la que fuimos destituidos. A Jesús, en determinado momento le llevaron una mujer a la que habían encontrado en el acto mismo de adulterio y se la tiraron a sus pies y le dijeron: maestro, la hemos encontrado adulterando y Moisés en la ley nos dice que a este tipo de mujeres hay que matarla. Hay que matarla, muerte por lapidación. Y Jesús, ¿saben? Jesús no les dice que no lo hagan. Eso sí, los condiciona. Les dice: está bien. Pero una cosa les digo: el que de ustedes esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y eso los confrontó de manera muy directa, muy contundente. Tan así fue que uno por uno dejaban caer sus piedras y se iban avergonzados, dice la parábola, la historia allí, avergonzados y acusados por su propia conciencia. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos eran tan pecadores como aquella mujer, o incluso tal vez más. No tenían la autoridad moral, mucho menos espiritual, para hacer algo así. Dice esa historia que Jesús escribía con su dedo en tierra. Yo soy de los que creo que Él escribía, porque podemos imaginar hacer el dibujo mental. Imaginen la escena. Jesús está ahí con una mujer en sus pies, está rodeado de estos hombres airados, indignados, con piedra en mano, y quieren asesinar a esta mujer. Dice que Jesús se inclinó y con su dedo escribía en tierra. Yo creo que Jesús escribía el nombre de cada uno de los que ahí estaban en pie y el pecado que más predominaba en ellos. Y de esta manera quedaban al descubierto y tenían que salir avergonzados. ¿Por qué? Porque se encontraron con el Dios del amor, con el Dios del perdón. Jesús termina diciéndole a esta mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se han ido. Y ella dice: sí. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Jesús le dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. Bueno, Él le dice esas palabras. Eso aparece en nuestras Biblias, en estas traducciones más recientes, pero alguien decía que en unas versiones más fieles al original, lo que dice es que Jesús le dijo: vete y no continúes más en este pecado. Dios manifestado en Jesús como el verdadero carácter. Solo amor, solo perdón, solo oportunidades. Un Dios con los brazos tan abiertos. Unos brazos que no se cierran. Recuerden que Jesús es la puerta. Y esa puerta nunca se cierra. Permanece abierta día y noche. Y puedes entrar cuando quieras hacerlo. Y como dice, Él es el buen pastor y la puerta está abierta. Y puedes entrar y salir en esa libertad. Entrar y salir, y cuando salgas hallarás pastos jugosos, verdes. Hallarás alimento, hallarás vida. Y bueno, esto tenía para decirles hoy. Quiero darles gracias, agradecerles por este tiempo que dedicaron para escuchar este mensaje, y les amo mucho. Les envío un abracito en el nombre de Jesús. Hasta una próxima.